creo que de las partes más complicadas por entender está en Apocalipsis. Amén. Pero vamos a tratar de esta mañana de escudriñar esta pequeña porción de la palabra. Diría nuestro amado hermano que hace esta figura específica de pensamiento. Y es uno de los mensajes a una de las 7 iglesias, la iglesia de Sardis. Dice entonces la palabra de Dios en el verso 1. La iglesia de Sardis, ¿cómo fue? Pero ¿cómo fue la iglesia de Sardis? Vamos a hacer un poquito de historia para que podamos entender en el trasfondo de esta escritura cuál era el contexto y el trasfondo histórico de esta porción. Siempre cuando nosotros vamos a compartir y ustedes van a leer, siempre se tienen que hacer 3 preguntas. ¿Para quién fue escrito? ¿Cuándo fue escrito? ¿Y cómo fue escrito? Y eso es lo que nos va a ayudar a entender el gran impacto de la palabra escrita en ese momento para las personas que fue escrita en ese momento. Entonces tenemos que saber cuál fue la condición y cómo fue la iglesia de Sardis. Una iglesia que aparentemente tenía vida y tenía luz, pero en realidad esta iglesia no tenía vida. Una iglesia llena de incredulidad y dominada por el pecado. Esa era la iglesia de Sardis. Esa era la condición de la iglesia de Sardis. Por eso se escribe de esa manera. Una iglesia que dice que aparentemente tenía luz. Por eso dice en la segunda parte del versículo 1: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero en realidad estás muerto. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero en realidad estás muerto. En realidad estás muerto. Escuché por ahí alguna comparación con las estrellas. No sé cuántos de ustedes sepan cuando los cuando los astrónomos se refieren a la distancia entre la Tierra y cualquier planeta, o la distancia más bien entre la Tierra y cualquier estrella, la unidad de medida se llama años luz. ¿Pero qué quiere decir esto? Quiere decir que si la estrella que nosotros vemos en el firmamento y que está a 25, a 15, a 10, a 5 años luz, se apagara, entonces nosotros tardaríamos 5 años en ver que esa estrella se apagó. Cuando en realidad esa estrella ya se apagó. Esa estrella ya explotó, esa estrella ya se le acabó el brillo. Nosotros, si está a 5 años luz, 5 años vamos a ver esa luz de esa estrella, pero en realidad ya no existe. Porque es la distancia que su luz tarda en llegar a nuestra tierra y a nuestra vida y a nuestra vista. Así era la iglesia de Sardis. Una iglesia que aparentemente tenía vida, tenía luz, pero solo era eso, una apariencia. Realmente no tenía esa vida, realmente no tenía esa fe y no tenía esa luz dentro de sí que los demás veían. ¿Pero por qué lo veían? Porque era una iglesia rica, era una iglesia aparentemente bendecida. Dice Mateo 21, 19. Mateo capítulo 21, verso 19. Y viendo, ¿ya lo tienen? Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y dijo: nunca más, para siempre nazca de ti fruto. Y al instante se secó la higuera. Una higuera que aparentemente, por naturaleza, tenía que dar fruto. No sé si ustedes recuerdan, pero Gabriel nos compartió
en referencia a esto. Que las iglesias en muchas ocasiones son como la higuera, pero vamos a personalizarlo más. Nosotros muchas veces somos como esa luz aparente o como esa higuera que no da frutos, dice la palabra. ¿Cómo? Gabriel explicaba que somos una higuera que ocupamos un espacio y un lugar y estamos chupando las bendiciones solamente, pero no damos fruto. Solamente chupamos las bendiciones, aprovechamos la tierra. Hoy en la mañana plantamos estas palmas, entre Diego, mamá y yo, las plantamos porque ya se estaban secando, porque tenían poca porción de tierra, ya van a tener más tierra, entonces van a poder tomar más agua, creo que así se le dice, los que saben de flores, van a tomar más agua, van a poder echar sus raíces y van a ser unas plantas firmes, pero no dan fruto, porque su naturaleza no es dar fruto. Pero si así hubiera un árbol frutal, que lo enterráramos, que lo sembráramos y que no diera fruto, de cualquier forma iba a estar ocupando un espacio en el campo y iba a estar quitándole quizás el alimento a otros árboles que sí dan fruto. Esa era la condición de esa iglesia. Pero no podemos entender esta porción de las Escrituras de una forma clara si no sabemos cuál es el contexto y el trasfondo histórico en el que se escribe y se desarrolla esta porción de las Escrituras de Apocalipsis 3:1. Era una iglesia, Sardis, una ciudad de las más bellas del mundo, fundada en el año 1200 a.C. y en el año 549 a.C. fue capturada por los persas. Y en el año 501 a.C. fue destruida por los jónicos. ¿Quiénes eran los jónicos? Los jónicos era una sección de personas que hablaban este dialecto jónico, que era como un griego clásico, como ahora nosotros decir la comunidad otomí, que hablan el otomí. Estos eran los jónicos. Y finalmente conquistada en el año 334 a.C. por Alejandro el Magno, o conocido también como Alejandro Magno. Cuando Alejandro el Magno conquistaba las ciudades, siempre imponía su cultura, la cultura griega. O sea, por eso es que le digo de los jónicos, porque era un griego clásico el idioma que ellos hablaban. Todo lo que se relaciona con la cultura griega siempre sería impuesta en las ciudades conquistadas por Alejandro Magno. Esa era la iglesia de Sardis. Los mejores gladiadores salieron de Sardis, pero se degeneraron. La siguiente, Fer. Sardis también fue el centro de comercio y lana más grande de sus tiempos, por lo tanto, era una ciudad que aparentemente lo tenía todo, pero lo que no tenía era la presencia de Dios. Por eso es que el ángel escribe de esta manera. O sea, no es que se haya equivocado, sino que dice: yo sé que dicen que tienes ¿qué? Vida. Yo sé que yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives. Conozco tus obras, conozco tu riqueza, conozco la abundancia que tienes en tu tierra. Era una tierra, era una iglesia, era una región estratégicamente perfecta en cuestión de batallas de guerra, porque era una iglesia situada en la parte alta, con grandes murallas. Y eso en esos tiempos lo hacía una ciudad, una región poderosa, porque todos los que querían conquistarla primero tenían que subir esa parte elevada. Y entonces los ejércitos de esa región, con las manos en la cintura y viéndolos desde arriba, los podían ajusticiar, los podían fulminar. Alejandro Magno, uno de los conquistadores más mencionados de esas épocas, sabía que esa tierra era una tierra llena de riquezas. Era una tierra llena era una iglesia llena de riquezas. Y fue conquistada. Y entonces por eso el ángel dice aquí: yo conozco tus obras, pero estás en realidad muerta. Esa era la condición. Esa era la condición. Y yo hoy en día
Esa es la condición de muchas iglesias que en realidad están muertas. Que todo lo que tienen, que toda la parafernalia que en ellas las rodea, en realidad están muertas. Porque solamente Dios conoce cuál es la realidad de ti y de mí. Porque solamente Él nos conoce la intimidad. Y entonces podemos ser una apariencia casi perfecta, muy parecida a lo que Dios quiere de nosotros, pero realmente están muertos. ¿Cuál es la descripción que Dios hace de sí mismo? Del verso 1 dice, yo soy el que tiene ¿qué? Los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Cuando Dios hace una descripción de sí mismo que dice que Él es el que tiene los 7 espíritus, no se refiere literalmente a 7 espíritus, sino se refiere a los 7 ministerios del Espíritu Santo. A eso se refiere. Y cuando dice las 7 estrellas, se refiere a los líderes o a los 7 ángeles a los que les dio Dios que le entregara el mensaje a las iglesias. A eso se refiere. Cuando dice los 7 espíritus, se refiere a los 7 dones del Espíritu Santo. Y cuando llama estrellas, se refiere a los líderes o a los ángeles que dieron a escribir. Por eso en el inicio de todos dice, escribe al ángel de la iglesia en Sardis. Fueron a los que sí fueron dados el mensaje. De tal forma que era una iglesia aparentemente bendecida por Dios, pero alejada en realidad de Dios. Significa que Sardis, desprovista del poder de Dios, era incapaz de alumbrar y manifestar el amor de Dios. Así era la iglesia de Sardis. Eso es parte del contexto. En ese contexto está escrita esta porción de la palabra. En ese contexto en el que puede decir, es que aparentemente es una iglesia con grandes bendiciones, aparentemente es una iglesia, déjenme usar el término próspera, es una iglesia, déjenme usar el término también exitosa, pero hay que ver realmente cuál es la condición de la iglesia. Y la condición de la iglesia no lo hacen los líderes, la condición de la iglesia la hacemos tú y yo. ¿Qué buscamos? ¿Qué buscamos de una iglesia? ¿Qué buscamos el domingo? ¿Venir a recargar pilas? No. Porque así como entramos, así vamos a salir. Y no es la condición del pastor, no es que Fernando predique mal, no es que David predique mal, no es que los invitados prediquen mal, sino con qué condición venimos. ¿Qué esperamos encontrar de nuestra iglesia? ¿Qué esperamos encontrar al presentarnos delante de la presencia de Dios? Venir vacíos. Llegar a un lugar en el que podamos estar cómodos, sin tanto calor. Yo por sí sudo y ahora más que no tenemos ventiladores. Pero ¿qué es lo que esperamos encontrar en una iglesia? Vamos a Juan 15:5, por favor. Juan capítulo 5, versículo 5, capítulo 15, verso 5 dice: yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que está en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, pero sin mí nada podéis hacer. Sin mí nada podéis hacer. Entonces, vale más la pena una iglesia, insisto, déjenme usar el término, próspera, una iglesia exitosa, pero sin la presencia de Dios, como era la iglesia de Sardis. No, porque era una iglesia aparentemente con vida. Y podemos llegar a iglesias que aparentemente tengan vida, pero si no tienen la presencia de Dios, dice la palabra, separados de mí, nada podéis hacer. Es clara la Biblia. Separados de mí, nada podéis hacer, porque el que está en mí y yo en él, ese es el que lleva ¿qué? Lleva fruto. Lleva fruto.
lleva fruto en abundancia. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Estar pegados a Dios, en comunión con Dios. Que no nos importe la situación que nuestros ojos naturales ven. Tenemos que preocuparnos por la condición de los que nuestros ojos espirituales vean. Porque dice la palabra de Dios: apartados de mí, nada podéis hacer. Efesios 4:30, por favor. Vamos a usar la Biblia un poquito. Porque si no lo hacemos así, entonces no vamos a poder entender por qué fue escrito a sabios de esa palabra. ¿Qué pasa cuando entonces nosotros alejamos de Dios y no llevamos? Dice el capítulo 4 del verso 30 de los Efesios, dice: y no contristéis al Espíritu Santo, con el cual estéis llenados para el día de la redención. ¿Qué significa contristar? Significa causar dolor. Eso significa contristar, causar dolor. Causarle dolor al Espíritu Santo puede provocar la ira de Dios. Eso es bien importante. Causarle dolor al Espíritu Santo puede provocar la ira de Dios. Pero la ira de Dios no es como nosotros podemos sentir ira, porque Dios no es hombre para tener nuestros pensamientos. Pero si contristamos al Espíritu, entonces podemos causar la ira de Dios. Siguiente. ¿Pero qué significa entonces la ira de Dios? Significa causarle dolor al Espíritu Santo. Y como se duele el Espíritu Santo que mora dentro de nosotros, entonces el Espíritu Santo deja de ¿qué? De obrar. El Espíritu Santo deja de operar. No es que ya se haya acabado, no es que ya se haya extinguido, no es que aquí no se pueda mover, no es que se mueven iglesias de más de 200 gentes, no es que se mueven lugares de más de 1000 gentes, no es que se muevan lugares hermosos físicamente, no. Pero se tiene que mover en lugares donde no se ha contristado el Espíritu Santo. Primera carta a los tesalonicenses nos explica esto. La primera carta a los tesalonicenses nos explica esto. 5:19. Dice: no apaguéis el Espíritu. No apaguéis el Espíritu. Solo 2 recomendaciones nos hace Dios en el Nuevo Testamento. Y una de ellas es: no apaguéis al Espíritu. ¿Por qué? ¿Por qué creen que solo 2 recomendaciones hay en el Nuevo Testamento en ese sentido? No apaguéis al Espíritu. Y la otra recomendación está: no apaguéis al Espíritu y no contristéis al Espíritu Santo, de Efesios 4:30, que ya lo leímos. No apaguéis el Espíritu y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Una vez que lastimamos al Espíritu Santo, el Espíritu Santo se apaga dentro de nosotros y se nos termina la fuerza espiritual para luchar contra el pecado. Todo va hilado. Y por eso son las recomendaciones. Son las 2 recomendaciones: no lo lastimes y no lo apagues, porque si lo lastimas, entonces lo apagas y deja de operar en ti. Y entonces no te preguntes por qué cuando vengan las pruebas, por qué cuando vengan las luchas espirituales, entonces no podemos hacerles frente. Porque ¿qué función tiene el Espíritu Santo? ¿Para qué fue dado el Espíritu Santo? Nos da poder. Para dar poder. ¿Qué dijo Dios? ¿Yo me voy a qué? Yo me voy a ir, mas les enviaré un consolador. Y en él tendrán poder. Pero si ese poder está apagado, si ese poder es lastimado, entonces ¿qué poder tenemos? Entonces ¿qué poder tenemos? Entonces ya nos parecemos a la iglesia de Sardis.
Yo no sé cuál sea su condición. Pero si hemos contristado al Espíritu con nuestros actos, si hemos contristado al Espíritu con nuestra forma de pensar, con nuestra forma de ser, con nuestra forma de conducirnos, entonces por eso el Espíritu Santo deja de operar, y así es como opera la ira de Dios. ¿Te va a quitar el Espíritu Santo? No, pero el Espíritu Santo deja de operar en ti, en mí, en la iglesia. Y entonces todo lo que estamos viendo con Fernando de los dones, no quiere decir, Fernando decía, no porque no sean manifestados aquí, es que no existan, es que ya se hayan acabado. Los dones pueden ser manifestados, pero tenemos que buscar la manifestación de los dones. ¿Y cómo lo vamos a hacer si nuestra condición es así? Si ya hemos contristado al Espíritu Santo con nuestros actos, y entonces el Espíritu Santo se apaga. Por eso es que Dios dice a través de las Escrituras, no contristen al Espíritu, no lo apaguen. Por eso es que lo dice. Porque Dios sabe cuál es la condición del hombre, Dios sabe cuál es mi condición, sabe cuál es tu condición, sabe con qué luchas. ¿Sabes qué? Sabe lo que te está deteniendo a dar un paso más allá. Y si tuviéramos una relación con Dios, entonces el Espíritu Santo estaría vivo en nosotros y tendríamos toda la fuerza para vencer cualquier prueba. Siguiente. No, perdón, sí, una vez. El primer reclamo de Dios para la iglesia de Sardis es: yo conozco tus obras, que tienes nombre, que vives, pero estás muerta, estás muerto. Esta iglesia tenía una falsa reputación espiritual. Tenía una falsa reputación espiritual. ¿Lo sabían los que estaban a su alrededor? No. Por eso dice: escribe al ángel de esa iglesia y dile lo que tengo contra ella. Porque a lo mejor si alguien llega y te dice: oye, es que tengo contra ti X o Y cosas, tú le vas a decir: no es cierto. No es cierto. Pero si alguien llega y te dice: tengo palabra de Dios para ti, Dios tiene contra ti que has hecho esto y lo otro, y luego dice: pero en Dios está la solución, Dios te perdona, Dios me dice que si te arrepientes y confiesas tu pecado, Él te perdona. Y entonces viene el consuelo, entonces ya lo vamos a creer que es de parte de Dios. Pero esa era la condición de la iglesia de Sardis, que tenía una falsa reputación espiritual. La primera carta de Juan fue escrita para esta clase de personas. Cuando Juan escribe su primera carta, al igual que el Evangelio, Juan empieza a escribir diciendo por un movimiento que en ese momento estaba sucediendo, que era el movimiento de los gnósticos, que decían que Jesús realmente no puede haber sido hijo de Dios, porque ¿qué relación tenía algo santo con algo mortal, con algo impuro que era el cuerpo? Entonces, que era ahí un fantasma, que realmente no fue hombre. Y entonces Juan empieza a escribir. Vamos a la primera carta de Juan, a la primera carta de Juan, capítulo 6. 1:6, ¿no? 1:6. Sí, perdón. Caray, mi Biblia no te recuerda. Primera carta de Juan, 1:6. Vamos a leer desde el principio para que entiendan lo que estoy diciendo. Juan, preocupado por la condición. Ahorita leemos, presten atención. Juan preocupó por la condición que en ese momento, incluso gente que había conocido de Dios, gente que había caminado con Dios, estaba viviendo. Es inspirado por el Espíritu de Dios y empieza a escribir esta carta diciéndole a quienes, a los que conocieron de Dios, les dice lo que era desde el principio, lo que hemos oído y lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos mirado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Les está diciendo: no lo conocimos a través de las Escrituras como nosotros, sino le está diciendo: convivimos con Él, caminamos con Él, dormimos con Él, nuestras manos algún día le tocaron, algún día acariciaron su cabello. De ese verbo les estoy hablando, que ahora se hace vida. Y el verso 6 dice: si nosotros dijéramos que tenemos comunión con Él y ya andamos en tinieblas, mentimos y no hacemos la verdad.
diciendo lo conocimos. Les está diciendo experimentamos su amor. Les está diciendo compartimos el pan con Él. Y si ahora decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, mentimos y no hacemos la verdad. Como Pablo le dice a los Gálatas, oye, ¿quién nos vino a chorear? ¿Quién nos vino a fascinar, Gálatas? Así también Juan les dice, ¿por qué dicen que hacen la verdad? ¿Por qué dicen que hacen el bien? ¿Por qué dicen que aman a Dios? ¿Por qué dicen que tienen comunión con Dios y en realidad no lo hacen? En realidad no lo hacen. Siguiente. Cuando se refiere en realidad estás muerto, se refiere a una muerte espiritual y no a una muerte física. Se refiere a una muerte espiritual y no a una muerte física. Sé que dicen de ti que tienes vida, pero en realidad estás muerto. Lucas 15:24. Ahora sí que les voy a dar muchas citas para que ninguno se me duerma. Gloria a Dios. Lucas 15:24 dice: porque mi hijo muerto era y ya revivido, habíase perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. La palabra muerte no significa cesación. ¿Entiendes esa palabra? Sí. No significa cesación de existencia. Es decir, no significa dejar de sentir. No significa dejar de existir. Sino separación. En el contexto en el que está escrito la palabra muerte, que siempre se relaciona con el pecado, significa separación. No significa dejar de sentir, no significa cesación de existencia, sino significa separación de. Por eso aquí en la parábola del hijo pródigo, que es lo que estamos leyendo, dice: porque mi hijo muerto era. ¿Qué está diciendo? Mi hijo estaba separado de mí. Eso es lo que realmente está diciendo. El original lo que quiere decir, hijo mío se separó, se desprendió, se fue, quiso separarse de mí. ¿Y cómo se dio cuenta entonces el hijo pródigo que estaba separado de Dios? Cuando estaba ahí dándole de comer a los cuches. Y que decía: anhelo comer las vísceras y las algarrobas que comen los cerdos. En ese momento se dio cuenta de que estaba separado y entonces estaba muerto. Y entonces vuelve al Padre. En esta parábola todos lo sabemos. El hijo pródigo se refiere ¿a quiénes? A nosotros, cuando estamos separados de Dios. Y el Padre se refiere a Dios. Y entonces, ¿cómo es la ira de Dios? Ya te fuiste, ya te anulaste, ya te acabaste tu herencia. Pues ni modo, a ver cómo le haces. No, dice: se regocijaron, porque dejó de estar separado. Miren, papás, los que son papás, con todo amor se los digo, y con todo temor de parte de Dios: si tienes un hijo separado de Dios, es un hijo muerto. No lo digo yo, lo dice la palabra. Si tienes un hijo separado de Dios, es un hijo muerto. Es un hijo muerto espiritualmente. Siguiente, por favor. Colosenses 2:13. Tú te puedes preguntar: ¿y todo eso dice un versículo? Sí, todo eso dice un versículo. Colosenses 2:13 dice: y vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os vivifico juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. La palabra muerte siempre, la palabra siempre relaciona la muerte
con el pecado, pero se refiere a la muerte, ¿qué? Espiritual. Pero el Evangelio son buenas noticias. No importa la etiqueta que portes o la denominación que tengas, lo que importa es tu relación con Dios, no una religión, sino una relación con Él. Y cuando tienes una relación, dice entonces, y vosotros estando muertos en pecado y en incircuncisión de vuestra carne, os vivifico juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. ¿Quién es el que perdona? Dios. Dios es el que. Y entonces, ¿quién es el que da vida? Dios es el que da vida. Dios es el que da vida. No importa cuando te pregunten, hay veces que dicen, ¿y tú qué eres? No, yo soy pentecostés. Y decían nomás hace rato, no, es que está en una iglesia de bautistas. No importa la etiqueta. No importa si eres presbiteriano, no importa si eres metodista, no importa si eres pentecostés, no importa si eres de la interdenominacional, no importa. Porque las religiones, las denominaciones, las etiquetas no transforman, no cambian vidas. El que perdona, transforma y cambia vidas es Dios. Siguiente. Hay muchos ejemplos en la Biblia de lo que realmente quiere Dios de nosotros y de lo que realmente Dios no espera de nosotros. La parábola del sembrador. ¿Usted se acuerda que hace unos domingos les explicaba la parábola del sembrador? Y decía que Dios, el sembrador, echa la semilla y alguna parte cae en buena tierra, otra parte cae entre piedras y espinos y otra parte cae al lado del camino. Sobre el camino. O sea, no quiere decir que el sembrador agarre la semilla y diga, este para el espino, este para el lado del camino, este para la buena tierra y aquel entre rocas. No. Sino que la palabra es la misma. Y la tierra, que les explicaba yo que es el corazón, es el que es distinto. Pero la palabra es la misma. La parábola de las 10 vírgenes. La palabra es, yo recuerdo, y un día aquí se los comenté, le dije a mamá, ya no se acordaba. Pero la última predicación que mi abuela escuchó, supimos porque ella hacía sus anotaciones, como muchos de ustedes lo hacen, fue precisamente esta parábola. Fue la última predicación que mi abuelita escuchó en vida. ¿Y qué nos dice esta parábola? Que de 10, solo 5 eran prudentes. De 10, solo 5 estaban vigilantes. De 10, solo 5 estaban atentas a la venida del Señor. Y se me hace un número muy grande. Qué bueno que en todas las iglesias el 50% fueran verdaderos hijos de Dios y el otro 50% encaminó. Siguiente, Fer. No basta que seamos conocedores de la palabra, sino hacedores de la palabra. Porque mira, también aquel Chaclotas la conoce de principio a fin. Porque si no la conociera, entonces cuando Jesús fue tentado en el desierto, no le hubiese dicho. En el Salmo escrito está, aviéntate. La conoce. La conoce. No sé si Fer, que ahora ya es fan de Goebbels, ha escuchado el término que algún día Goebbels dijo, no hay persona más satánica que alguien que traiga la Biblia. No. Porque se la puede conocer de Génesis a Apocalipsis, pero no practicarla. Y entonces puede debatir con ella, pero no practicarla. No basta ser conocedores, tenemos que ser hacedores. Muchas veces tenemos en nuestros corazones remordimiento en lugar de arrepentimiento. Muchas de las ocasiones cuando nos arrepentimos por algo, ¿realmente nos estaremos arrepintiendo? ¿O solamente se nos está remordiendo ahí?
Segunda de Corintios 7, verso 9, nos va a hablar de esto. ¿Cómo era la iglesia de Corintios? ¿Cómo era la iglesia de Corintios? Cualquier parecido con nuestra realidad actual es mera coincidencia. Una iglesia también llena de perturbaciones, de generaciones, de cosas ajenas a lo que Dios quería, adoradores por ahí de una diosa de la fertilidad. Así era la iglesia de Corintios. Sin embargo, Pablo, cuando escribe a los Corintios 7:9, dice: ahora me gozo porque hayáis sido contristados, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. Porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecáis por nuestra parte. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? ¡Ay, qué bueno que estés en medio del desierto! ¡Ay, qué bueno que estés de llorón! Muchos hermanos llorones, no sé por qué soné a poco tamaño. ¿Es mala la emoción? ¿Es malo que derrames tus lágrimas delante de Dios cuando el Espíritu Santo te revele y te haga sentir que estás fallando, y el Espíritu Santo te hable y te diga: esta palabra es para ti, y entonces derrames tus lágrimas delante de Dios? ¿Es malo? No. El problema es que no sea un arrepentimiento, sino un remordimiento. Ese es el problema. Por eso Pablo dice: me gozo porque no habéis sido contristados. O sea, porque no habéis sido nada más así como que, ay, con un susto, ¿no? Sino que fuiste contristados para arrepentimiento. O sea, no porque se te remordió tu conciencia, sino porque realmente quieres cambiar el camino. Realmente quieres voltear los ojos a Dios. Para que una persona se arrepienta según Dios, es Dios el que tiene que producir el arrepentimiento en él, en el corazón del hombre. Cuando es así, Dios permite que sintamos su perdón. Pero si solamente lo hacemos por nuestra emoción, es un remordimiento, tenía que decir ahí, y no arrepentimiento. ¿Cuántas veces en Emanuel, cuántas veces aquí, alguien comparte la palabra y entonces hace el llamado? Más pasa en iglesias grandes. Hacen el llamado a un arrepentimiento, y entonces gente que quizás fue por primera vez acepta a Cristo, pasa al frente, ora, le dan su Nuevo Testamento, y la próxima semana no ven. O cuánta gente deja de venir y viene, y entonces escucha una palabra, Dios le habla, pasa al frente, ora. No estoy diciendo que esté mal, pero después sigue faltando. Y sigue su mismo estilo de vida, su misma temática de vida. Entonces eso es solamente un remordimiento, no un arrepentimiento. ¿Qué le pasó a Judas? Vamos a poner dos ejemplos de dos personas que caminaron con Jesús: Judas y Pedro. ¿Qué hizo Judas? Vendió a Jesús. ¿Qué hizo Pedro? Negó a Jesús. Judas también lo negó al venderlo, y Pedro también lo vendió al negarlo. ¿Cuál fue la diferencia de uno contra el otro? Que Judas nunca se arrepintió. Solamente sintió remordimiento cuando lo vendió y dijo: ¡ay, qué hice! Y entonces ese remordimiento, esa falta de arrepentimiento, lo llevó al suicidio. Y en vez de apegarse a los demás discípulos, en vez de estar en una condición, yo uso el término con mi primo Gabriel, en vez de estar cerca del fuego y debajo de la nube, se alejaron. Porque eso es lo que produce el remordimiento. ¡Ay, Dios, ya la volví a regar! Tú ya no me vas a perdonar. Esa es
pensamientos de Dios no son mis pensamientos, no son tus pensamientos. Los caminos de Dios no son tus caminos, no son nuestros caminos. Entonces la ira de Dios nada tiene que ver con la ira que nosotros sentimos. ¿Qué dice en el Salmo? La venganza es mía. ¿Y qué te imaginas? Ay Dios, déjame verla, decía Fer. Déjame ver. No se refiere a eso. Se refiere a yo voy a hacer que Él voltee su mirada hacia mí. Eso es lo que quiere decir. Entonces, si es solamente por nuestra emoción, solamente remordimiento. Si proviene del corazón de Dios, entonces es un arrepentimiento. Siguiente. El verso 10 este mismo dice: porque el dolor que es según Dios obra arrepentimiento ¿qué? Saludable, del que no hay que arrepentirse, mas el dolor del siglo, o sea, el dolor del mundo, el dolor carnal, obra a muerte. Otra vez la palabra muerte. Porque el dolor que es según de Dios obra para arrepentimiento saludable. ¿Qué quiere decir? Que te duele, pero después viene ¿qué? El consuelo. Ay, es que yo quiero ir ahí a esas iglesias donde dicen que llego y se me acaban todos los problemas. Te tiene que doler. Mi mamá y yo en la mañana que veníamos en camino hablábamos de que Dios perdona los pecados, pero la consecuencia del pecado no la cambia. Tenemos que vivir la consecuencia de lo que hacemos. Otra vez el mismo Gabriel dice: no, vamos caminando por la calle y de repente en un hoyo ahí el pecado, ¡ay! Caemos en el pecado. No, es que lo vamos permitiendo poco a poco. Es que nuestra propia concupiscencia lo va permitiendo poco a poco. Entonces cuando ya estamos inmersos en el problema, ¿cómo llegué aquí? ¿Cómo es que llegué aquí? Si yo me arrepentía, no, más bien te remordía cada vez que escuchabas una palabra, cada vez que Dios te hablaba, cada vez que Dios te decía: hey, te estoy hablando a ti, esta palabra es para ti. No es para el que no vino, es para los que estamos aquí. Ese es el arrepentimiento genuino. La tristeza que es según de Dios produce arrepentimiento para ser salvos. Cuando Dios perdona, es tan grande el perdón que no tenemos que estar acordándonos del pecado. Pero la incredulidad, ¿qué produce? Duda. Ay, ¿será que Dios de veras ya me perdonó? Si te arrepentiste, sí. Si solo te remordió la conciencia, Dios no está enterado de tu pecado. Y cuando dice que te arrepientes, Dios ¿qué hace con esos pecados? Lo echa a lo más profundo de la mar. Él no se vuelve a acordar de ellos. Él no se vuelve a acordar. Tú ya te perdonó, así es tu naturaleza santa. Ya te perdonó. El que se acuerda eres tú. El que se acuerda soy yo. Tenemos que encontrar paz con nuestro pecado, con nuestro pasado. Con nuestro pasado antes de Dios, o con nuestro pasado ya estando en Dios, cuando hemos cometido errores. Tiene que encontrar paz con tu pasado antes de conocer a Dios, pero la duda es pecado. ¿Y por qué la duda es pecado? Porque hacemos mentirosos a Dios. Y detiene la gracia de Dios. ¿Cuántas veces quizás a lo mejor se te ha invitado a participar? ¿Cuántas veces a lo mejor se te ha invitado a venir los miércoles? Cada quien tenemos nuestras razones muy válidas y realmente a lo mejor no puedes. Pero si sí puedes y no te has esforzado, entonces sí estamos haciendo mal. Y entonces por eso no tenemos esa cobertura del Espíritu Santo y esa arma para enfrentar los problemas, porque hemos contristado al Espíritu, el Espíritu se ha apagado y entonces nosotros no podemos creer en la gracia de Dios. ¿Cómo es que me va a perdonar de X? O sea, ¿cómo?
Dios te perdona. Pero tienes que ser alguien vivo, alguien con el poder del Espíritu Santo. El pecado, la duda es pecado, y el pecado detiene la gracia de Dios. Ay, es que me dijeron de una iglesia donde pero ya saben a quién va a hablar, ¿no? Desde que voy a esa iglesia, entonces sí vendo, ¿no? No es la iglesia, porque todos vamos a andar de iglesia. No, es que en esa iglesia sí se mueven los dones, es que en esa iglesia va a haber noche de sanidades, es que en esa iglesia va a haber oración por abundancia en los negocios. No, es que en esa iglesia sí le van a sacar el demonio a mi hijo, mi esposo, mi esposa. Ahí sí sacan demonios, ahí sí ven a los demonios. No es cierto, es nuestra condición. El cómo tú salgas de este lugar después de una administración, después de que estuviste en la presencia de Dios, no depende del que está aquí enfrente, depende de la condición en la cual vengas. Dios todo el tiempo te está hablando, pero si tú crees que puedes engañar a Dios, no es cierto. Perdón, pero si tú crees que nos va a dar tiempo, gracias a Dios, porque mi abuelita, mi papá son las únicas referencias cercanas que tengo. Durán, el papá de Boca, son las únicas referencias que yo tengo cercanas. Dios les dio la oportunidad de ponerse en cuentas. Dios les dio la oportunidad de ponerse en cuentas. Pero y a ti y a mí, quién sabe si en media hora o no sé, solamente Dios sabe cuándo nos llamará a su presencia. Y si es en algo rápido. Nosotros tenemos un distribuidor en Cuernavaca que era cuñado del dueño de Quintel. Su nombre Colunga. Eligió Colunga. Él estaba casado con una hermana de Ingeniero Casillas, y se murió la hermana, y entonces él se hizo cargo de Quintel en Cuernavaca, que no es Quintel, es un distribuidor nada más. Y él habló el día miércoles por la mañana con Erika para preguntar por Ricardo. Y como Ricardo no estaba, me lo pasaron a mí. Le resolví una duda de programación de un control de temperatura, y el jueves nos enteramos que el mismo miércoles que habíamos hablado con él, murió. El mismo miércoles. No estuvo enfermo, no estuvo hospitalizado, estaba trabajando, habló para pedir informes, se le dio la información y el jueves murió. Yo me enteré hasta el viernes. Dije, espérate, ¿cómo yo hablé con él? Murió. El mismo miércoles que habló, preguntado por Ricardo, que no estaba, y lo atendió él, y luego yo, ese día murió. Hermano, perdóname, pero si piensas que me voy a esforzar la próxima semana, tú sabes si vamos a venir la próxima semana. No, ya cuando vaya ahí a terapia intensiva, entonces ya ahí me arrepiento. Cuando escuches una palabra de parte de Dios y tengas que arrepentirte, porque no sabemos si vamos a tener tiempo. La siguiente Fer. Hechos 8. Ya voy a concluir, perdón, no quería tardarme. Hechos capítulo 8. Versículos 9 al 21. Ya estamos concluyendo. No se desesperen. Dice: y había un hombre. Déjenme primero dar el contexto de esto. Cuando yo le hablo de mucha gente busca ir a las iglesias donde se mueven dones, tenemos que tener cuidado si realmente es Dios el que se mueve. Yo les ponía el ejemplo y le decía a la persona esta de Nayarit: si Dios es el que da esa palabra, entonces tiene un propósito, porque también la fe y también el poder de Dios se imita. Amén. Dice: y había un hombre llamado Simón, el cual había sido antes mago en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria diciendo ser algún grande, al cual oían todos
atentamente desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: Este es la gran virtud de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas los había ¿qué? Embelesado mucho tiempo. Aquí dice embelesado en esta versión. Mas cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios, y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. El mismo Simón, creyendo también entonces, bautizándose, se llegó a Felipe, y viendo los milagros y grandes maravillas que se hacían, estaba atónito. Y los apóstoles que estaban en Jerusalén, habiendo oído que Samaria había recibido la palabra de Dios, le enviaron a Pedro y a Juan, los cuales, venidos, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, mas solamente eran bautizados en el nombre de Jesús, bautizados en agua. Entonces les impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. Y como vio Simón que por la imposición de manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí esta potestad, porque a cualquiera que pusiere las manos encima recibirá el Espíritu Santo. Verso 20. Entonces Pedro dijo: tu dinero perezca contigo, que piensas que el don de Dios se gana por dinero. No tienes tú parte ni suerte en este negocio, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Pague por sufrir. Esas cosas, y esto no lo digo con temor, sino más bien lo digo con serio. ¿Cuántas iglesias decían Fer de la parodia, no? El que siembra abundantemente recibirá abundantemente. Oye, no es un trueque. No es un trueque. Oye, Dios, mi economía no me alcanza, porque mira, prometo diezmar bien, pero ¿me vas a bendecir? No, no es así. No es así. Oye, Dios, me voy a portar bien, ¿no? Por ahí escuché algún día un chiste, ¿no? Que tenía que llegar a un lugar, a un trabajo, y decía: Dios, mándame un taxi, por favor, mira, prometo portarme bien, prometo hacer las cosas bien. Y no pasaba nada. Dios, mándame un taxi, de verdad prometo no engañar a mi esposa, portarme bien con mis... Y así pedía. Y cuando llegó el taxi, dijo: no, ya olvídate, ya llegó uno. Así somos. O sea, es que no me lo mandaste, mira, por aquí pasó, olvídate, no hicimos trato. No es un trato. El evangelio no es un trato. Quien te vende un evangelio barato de, mira, acércate a los pies de Cristo y entonces se van a acabar tus problemas, te está mintiendo. No es así. La palabra de Dios no es un evangelio barato. Romanos 12:9. El mismo Simón, ¿no? O sea, según ya estaba convertido y según ya estaba, ya creía en la palabra, y su avaricia, cuando vio el poder, que dijo: mira, véndemelo, ¿no? Véndeme el don que tienes. 12:9. Porque todo tiene que ser con amor. El amor sea sin fingimientos, aborreciendo lo malo, llegándoos a lo bueno. Nosotros tenemos que tener amor, porque los dones de Dios se mueven por amor. ¿A qué? A la iglesia, a su pueblo. Los dones de Dios son un regalo, es un don, esa es la palabra don, regalo. Nos está regalando Dios la oportunidad, nos está regalando Dios la oportunidad de conocerle en el arrepentimiento, no en el remordimiento. Por eso la iglesia de Sardis era una iglesia muerta, aparentemente con una buena reputación, pero era una iglesia muerta. Aquí la pregunta es: ¿nosotros somos el templo del qué? El Espíritu Santo. ¿Cómo está ese templo?
Porque entonces va a llegar el tiempo en el que llegamos delante de la presencia de Dios y Dios nos diga: no te conozco, hacedor de maldad. Ay, Señor, yo pinté la iglesia, no te conozco. Si yo me preocupaba por el talento, no te conozco. Venía ahí rompiéndome la vida en Periférico, en Tlalpan, o peleando un taxi, peleando el tercero por llegar temprano, no te conozco. Bueno, hay otros que ni se pelean, ¿no? Tampoco los conocen. Pero esa es la condición. Y esa es la pregunta que te tienes que hacer. ¿Qué piensa Dios de